En este planeta hay ríos que no son solo sangre. Las venas de la naturaleza, pero también el campo de batalla más feroz del mundo salvaje. Son lugares donde los animales se ven obligados a enfrentarse a retos de vida o muerte. Donde se caza la presa, donde los gobernantes acechan desde las sombras del agua. Cada río tiene su propia historia. Y hoy, exploraremos los secretos y las impresionantes batallas por la supervivencia en las aguas más peligrosas del planeta. Ríos de muerte. Donde se decide la vida. El sol acababa de salir sobre el horizonte africano, proyectando un resplandor dorado sobre las vastas praderas de Maasai Mara. Pero esa atmósfera pacífica es solo una tapadera temporal para una de las más feroces batallas por la supervivencia del planeta. En los senderos bien marcados, el polvo se levanta bajo los cascos de las manadas migratorias, más de 1 millón de ñus, cientos de miles de cebras, gacelas y otros innumerables herbívoros. Se dirigen al norte en busca de pastos más verdes después de meses de fuentes de alimentos agotadas. Pero para llegar a la tierra prometida, deben enfrentarse a un desafío mortal, el río Mara. Ante sus ojos, el agua corría y rodaba, la superficie del río era vasta pero fangosa. Para los humanos, probablemente este sea solo un río común y corriente. Pero para estas criaturas salvajes, es una puerta al destino, donde cada salto puede decidir la vida o la muerte. El líder de los ñus se detuvo en el borde del agua, con los ojos alerta y las orejas alerta para escuchar cualquier sonido inusual. Lo sabían, bajo las tranquilas aguas, los depredadores habían estado esperando durante semanas, pacientes, silenciosos y letales. Cocodrilos del Nilo, antiguos asesinos que existen desde la época de los dinosaurios, herederos de una evolución perfecta. Con longitudes de hasta 6 metros y mandíbulas repletas de dientes afilados como navajas, son los gobernantes de estas aguas. No necesitan moverse mucho, solo esperar. A medida que la manada se acercaba al borde del agua, la presión de los miles de individuos que iban detrás crecía, dejando a los líderes sin otra opción. Un antílope saltó. Solo uno, los demás son arrastrados inmediatamente, creando una cascada de criaturas que se precipitan al agua.
El río Mara volvió poco a poco a la calma, pero el agua ya no estaba clara. Las rayas rojas en la superficie son evidencia de una brutal lucha por la supervivencia. Los débiles han sido eliminados, los afortunados han avanzado. Pero no hubo tiempo para celebrar, esto fue solo parte de un viaje desafiante. Cuando llegue la estación seca, los animales tendrán que regresar. Y una vez más, tuvieron que enfrentarse al río Mara, un lugar donde la naturaleza no es misericordiosa, donde cada año miles de vidas son devoradas por la inmutable ley de la supervivencia, los fuertes sobreviven, los débiles son eliminados. Los leones en la orilla permanecieron vigilantes, observando en silencio la caótica escena que tenía ante ellos. No hacen nada, no se mueven, solo esperan. Sabían que aquellos que sobrevivieran a la batalla con el cocodrilo estarían exhaustos cuando llegaran a la orilla. Y luego, fue su turno de actuar. El sol se ponía lentamente detrás del horizonte, tiñendo las praderas de Maasai Mara de un naranja brillante. Soplaba una ligera brisa que transportaba el vapor del río Mara, que aún ondulaba después de la desafiante travesía. Manadas de ñus y cebras continuaron su viaje adentrándose en las praderas en dirección a tierras más verdes. Pero detrás, el río aún conserva huellas de aquel duro viaje. Sobre el agua flotaban los cuerpos de individuos desafortunados, atrapados en los lodazales o arrastrados entre los juncos de la orilla del río. El cocodrilo, después de haber comido abundantemente, se retiró al fondo del agua y permaneció inmóvil en el lodo profundo, esperando su siguiente hambre. Pero con la naturaleza nada se desperdicia. Una vez que los cocodrilos desaparecieron, otro grupo de criaturas surgió para aprovechar lo que quedaba. A lo lejos, pequeñas sombras se movían por la pradera. Son hienas que tienen un agudo sentido del olfato y pueden detectar comida a gran distancia. No se apresuraron a avanzar, sino que se detuvieron a observar con atención. Siendo cautelosos por naturaleza, tienen que asegurarse de que no haya depredadores acechando a su alrededor. Cuando se dieron cuenta de que la orilla del río estaba segura, las primeras hienas se acercaron, tirando suavemente los restos del grupo hacia la orilla. Pero las hienas no eran las únicas presentes.
En el cielo los buitres vuelan en círculos desde hace mucho tiempo. Esperan pacientemente el momento adecuado para aterrizar. Cuando las hienas se marcharon, desplegaron sus enormes alas y cada buitre aterrizó suavemente, aprovechando rápidamente lo que quedaba. Seleccionan cuidadosamente cada parte comestible, limpiando por completo el resto de la naturaleza. En poco tiempo, las huellas del cruce del río prácticamente habían desaparecido. Los huesos blancos restantes se desvanecerán rápidamente con el sol y el viento, mezclándose con el suelo y convirtiéndose en parte de la vasta naturaleza. A lo lejos, el río Mara volvió a su tranquilidad habitual. Pequeñas olas ondulaban sobre el agua, reflejando la brillante puesta de sol. Los sobrevivientes continuaron su viaje, los carroñeros hicieron su parte. Y mañana, cuando salga el sol, la vida en la sabana africana se reanudará, como lo ha hecho durante miles de años, implacable, implacable, pero también llena de un maravilloso equilibrio. El sol salió alto, proyectando una luz dorada sobre el vasto río Amazonas. La luz del sol penetra a través del denso dosel del bosque, reflejándose en la brillante superficie del agua, creando una imagen natural fascinante. A la luz del día, el Amazonas cobra vida con una gran variedad de sonidos. Los pájaros cantan, los gibones aúllan y los insectos cantan por todas partes. En las altas ramas de los árboles a lo largo del río, se reúnen miles de coloridos guacamayos, cuyas alas rojas y azules resaltan contra las hojas de un verde intenso. Se cantaban unos a otros, batían sus alas y volaban entre los árboles en busca de frutas maduras. En un afluente más pequeño, un grupo de juguetones monos ardilla dorados se balancean de rama en rama, mientras sus ojos redondos exploran el agua que hay debajo. Saben que, aunque estén en lo alto, todavía acechan peligros debajo del río. Desde arriba, el río Amazonas parece un dragón gigante serpenteando a través de la selva tropical más densa del planeta. Con más de 6.900 kilómetros de longitud, este gran río atraviesa 9 países sudamericanos, dando vida a cada rincón de la selva. No es solo agua, es el alma de la Amazonía, fuente de vida para millones de criaturas, desde las más pequeñas hasta los depredadores que dominan estas aguas. Bajo la superficie, existe un mundo misterioso.
Miles de especies de peces nadan en la oscuridad, desde pequeños bancos de peces brillantes hasta gigantes como el arapaima, el pez de agua dulce más grande del mundo, que puede crecer hasta 3 metros de largo. Los delfines rosados amazónicos, con sus pequeños ojos y sonrisas misteriosas, se deslizan por los estrechos canales de los ríos, utilizando un sonar para detectar presas en las aguas turbias. En la orilla de un pequeño río, una colonia de capibaras, los roedores más grandes del mundo, disfruta de los primeros rayos de luz de la mañana. Son semiacuáticos y pasan la mayor parte del día cerca de la superficie del agua para mantenerse frescos y evitar a los depredadores. Unos cuantos capibaras adultos descansaban perezosamente en el agua fresca, con sus pequeñas orejas erguidas mientras escuchaban su entorno. Los más pequeños son más juguetones, retosan en la orilla arenosa, corriendo alrededor de su madre, sin darse cuenta de que, en el bosque más allá, un depredador silencioso los tiene en la mira. Escondida entre la espesa hierba a lo largo del río, una jaguar hembra observa tranquilamente una manada de capibaras. Sus brillantes ojos amarillos estaban fijos en un cachorro que se alejaba de la manada, más cerca del borde del agua. Sus músculos se tensaron bajo su piel moteada y cada paso era tan ligero que no hacía ningún sonido. El leopardo no tiene prisa. Es un depredador paciente, que sabe muy bien que un ataque demasiado temprano podría hacer que el capibara se dé cuenta y escape al agua, donde la probabilidad de matarlo sería prácticamente nula. Continúa arrastrándose cerca del suelo, utilizando la cobertura de los arbustos para aproximarse a su presa. Los capibaras permanecieron ajenos a esto. Un cachorro curioso se acercó a la orilla del agua, pisoteando con sus pequeños pies la suave arena. Una ligera brisa sopló, trayendo un olor a peligro, lo que provocó que el carpincho adulto cercano se detuviera de repente. Sus ojos escanearon los alrededores y, de repente, toda la manada se puso más alerta. Pero ya era demasiado tarde. Más arriba del río, los delfines rosados se deslizaban por el agua marrón, los guacamayos rojos y azules cantaban en las ramas altas y, en algún lugar, un caimán negro iniciaba su propia cacería. El río Amazonas sigue fluyendo, siendo testigo de cacerías, fugas y raros momentos de paz en la naturaleza.
no pertenece a nadie, sino a todos, desde las criaturas más fuertes hasta las más pequeñas, todos deben luchar para sobrevivir en este mundo salvaje. En el hemisferio sur, donde las praderas arden doradas bajo el feroz sol australiano, hay un río que existe desde hace millones de años y que da vida a las tierras más secas del continente. Es el sistema fluvial Murray-Darling, uno de los más largos de Australia, con una extensión de más de 3.700 kilómetros que atraviesa extensas llanuras, antiguos bosques de eucaliptos y pantanos inundados estacionalmente. El río Murray tiene su origen en los Alpes australianos, donde pequeños arroyos descienden de los picos de las altas montañas y convergen en un arroyo más grande. Se une al río Darling, el río más largo de Australia, para formar el sistema fluvial más grande del continente. Pero este no es un río tranquilo como el Mississippi o el Amazonas. Cuando el anochecer cae sobre el río Murray-Darling, el cielo australiano se torna de un naranja brillante. El agua refleja los últimos rayos del día, mientras bandadas de aves acuáticas revolotean buscando nidos en las hileras de antiguos eucaliptos a lo largo del río. Pero mientras las criaturas del día se quedan dormidas, otro mundo comienza a moverse. Desde las imponentes copas de los árboles se escuchó un ligero aleteo, luego docenas, cientos de pequeñas sombras comenzaron a volar, formando una suave corriente negra contra el cielo púrpura. Estos son los murciélagos del río Murray-Darling, cazadores nocturnos silenciosos que juegan un papel importante en el ecosistema aquí. Uno de los murciélagos más reconocibles de la zona es el zorro volador de cabeza gris, uno de los murciélagos más grandes de Australia. Con una envergadura de hasta 1 metro, no son depredadores como los murciélagos insectívoros, sino viajeros nocturnos en busca de frutas maduras y flores de floración tardía. Vuelan a lo largo del río, utilizando su agudo sentido del olfato para detectar árboles de eucalipto en flor. Sus lenguas largas y ásperas les ayudan a absorber fácilmente el néctar, al tiempo que transportan accidentalmente polen en sus caras y alas, lo que los convierte en unos de los polinizadores más importantes de este ecosistema. Cuando comen la fruta, muerden pequeños trozos y escupen las semillas en el suelo, lo que ayuda a ampliar el rango de dispersión de las semillas y a mantener los bosques ribereños. Las bandadas de zorros voladores pueden volar decenas de kilómetros cada noche, moviéndose entre bosques ribereños, pastizales e incluso áreas urbanas. Son una parte importante de la naturaleza australiana, aunque su presencia a veces es controvertida cuando se reúnen en grandes bandadas en los árboles de la ciudad.
el sol salió alto sobre el río Murray-Darling, proyectando una luz deslumbrante sobre los antiguos bosques de eucaliptos a lo largo del río. El canto de las cigarras resonó por todas partes, señalando el comienzo de otro día caluroso en las tierras áridas de Australia. El agua fluye silenciosamente, reflejando las nubes blancas que flotan perezosamente en el cielo azul. Arriba, los zorros voladores grises aún no se han calmado por completo después de una larga noche de búsqueda de alimento. Algunos colgaban de las ramas, con sus alas envueltas alrededor de sus cuerpos como finas capas. Pero otros, debido al calor, no pudieron seguir descansando. Tienen sed. La sed del mediodía es un gran problema para estos murciélagos. No pueden beber agua directamente como otros animales. En lugar de ello, deben volar cerca de la superficie del río, lamiendo rápidamente el agua de la superficie con sus lenguas y luego batiendo sus alas para elevarse alto. Pero en Murray-Darling, el agua no siempre es segura. Bajo el agua marrón oscura, un cocodrilo de agua dulce australiano permanece en silencio durante mucho tiempo. Con casi 3 metros de largo, no es un cocodrilo gigante como el cocodrilo de estuario del norte de Australia, pero sigue siendo un depredador formidable. Sus ojos estrechos estaban justo por encima del agua, inmóviles como el tronco de un árbol a la deriva. Pero por dentro, cada músculo estaba tenso, listo para recibir un rayo. En el cielo, un zorro volador gris se separó de la bandada y voló en círculos unas cuantas veces antes de bajar su altitud. Dio vueltas alrededor del río, evaluando cuidadosamente cualquier peligro. Pero el cielo todavía estaba azul, los árboles a lo largo de la orilla estaban quietos y el agua no mostraba señales de nada inusual. Decidió sumergirse. El murciélago se deslizó sobre el agua, sus patas tocándola ligeramente para atrapar las gotas frías. Pero en ese momento, ¡boom!, la superficie del agua estalló. De repente, una mandíbula gigante se levantó desde abajo y cargó directamente hacia el murciélago a una velocidad inimaginable. A lo lejos, otros murciélagos continuaban batiendo sus alas en el cielo, volando bajo la brillante luz del sol,
buscando un lugar de descanso entre los árboles a lo largo del río. Pero el agua debajo permanecía inmóvil, como si nada hubiera pasado. El río Moredorlen todavía fluye, transportando historias de supervivencia repetidas una y otra vez durante millones de años. Y bajo la sombra de los eucaliptos, los depredadores esperan pacientemente, porque en el mundo natural no hay lugar para las prisas, solo aquellos que saben perseverar pueden sobrevivir. En el misterioso mundo salvaje, hay pequeñas criaturas que poseen extraordinarias habilidades de supervivencia. En primer lugar está el dragón de tierra. Un poderoso reptil con escamas resistentes y una precisa capacidad de caza. Conocido como el guardián del bosque profundo. En otro rincón, el gecko, un maestro del camuflaje. Se esconde hábilmente en la naturaleza, desapareciendo de la vista del enemigo en una fracción de segundo. Cada especie tiene su propio secreto para sobrevivir en entornos hostiles. Descubra sus vívidas historias. Desde el poder del dragón de tierra hasta la delicadeza del gecko. En este cautivador viaje. En la salvaje isla de Komodo, donde el sol, el viento y la naturaleza se mezclan, aparece una gran criatura, Krator, un dragón de Komodo adulto, que camina lentamente sobre el suelo agrietado. Sus ásperas escamas grises reflejaban la luz del sol, pareciendo un guerrero con armadura de hierro. Los agudos ojos de Krator exploraron el espacio que la rodeaba, observando cada movimiento en el duro entorno que dominaba. En el cielo, las gaviotas vuelan. Sus gritos se mezclan con el sonido del viento que sopla entre los arbustos secos, creando una escena misteriosa y majestuosa. Krator se dirigió hacia un alto acantilado, donde se detuvo, con la mirada desviada, contemplando el vasto océano. Bajo la brillante luz del sol, su poderoso cuerpo apareció como un símbolo de los tiempos prehistóricos, un testimonio viviente del poder de la evolución. Abajo, en la playa, las olas golpeaban suavemente la orilla, reflejando la luz brillante, sumándose a la cruda belleza de esta tierra. En cada paso de Krator hay tanto la compostura de un gobernante como la agudeza de un cazador. El sol brillante brilla sobre la tierra árida de la isla de Komodo, donde un grupo de turistas se encuentra cerca de un claro, con cámaras y binoculares en mano. Ansiosos por observar a la legendaria criatura, Krator, con un paso lento pero poderoso, apareció detrás de un arbusto seco. Sus escalas de grises reflejaban la luz del sol, haciéndolo parecer un rey de esta tierra.
Los dragones de Komodo huelen usando sus lenguas móviles, recogiendo pequeñas partículas de sabor en el aire, literalmente. Saborean el aire. Cuando el dragón de Komodo retrae su lengua dentro de su boca, las púas encajan en un órgano llamado órgano de Jacobson, ubicado en el paladar. Este órgano procesa las partículas de olor en la lengua, lo que permite al dragón de Komodo identificar exactamente qué es cada partícula y dónde está. Para el dragón de Komodo, este sentido del olfato es tan refinado que puede oler un cadáver a más de 5 millas de distancia y determinar exactamente dónde se encuentra. Los dragones de Komodo son notoriamente exigentes con su comida, y a menudo el dragón de Komodo adulto no dudará en comer juveniles entonces. Para combatir esta amenaza, los dragones de Komodo jóvenes se trasladan a los árboles y se convierten en ágiles depredadores que trepan por las ramas hasta que son lo suficientemente grandes como para no verse amenazados por otros dragones. Sin embargo, esto no siempre funciona, por lo que, como medida adicional, se vuelven lo más poco atractivos posible revolcándose en heces. Esto hace que huelan tan mal que ni siquiera los dragones más glotones pueden digerirlos. El sol estaba alto en el cielo, tiñendo de dorado la árida tierra de la isla de Komodo, bajo los densos arbustos. La hembra Krator guió a un grupo de dragones de Komodo, 7 en total, hacia un pequeño prado cerca del arroyo. Se movían en silencio pero de manera organizada, cada uno manteniendo la distancia. Con los ojos fríos enfocados en un solo objetivo, un búfalo joven que se había separado de la manada más grande, lo que lo convertía en el objetivo perfecto. La hembra Krator, más grande y más fuerte que las demás, avanzó, moviendo constantemente su larga lengua en el aire, percibiendo el olor de su presa. Se detuvo por un momento, inclinando la cabeza, con los ojos fríos, como si estuviera dando una orden. Toda la manada de dragones se dispersó, formando un gran arco, rodeando al joven búfalo desde muchas direcciones diferentes.
A medida que se acerca la temporada de reproducción, los instintos maternales aumentan dentro de Krator. Pero no apareció ningún varón. En el mundo natural, este suele ser el final de un ciclo reproductivo. Sin embargo, Krator no es una criatura común. Lleva dentro un poder oculto, una habilidad especial que solo poseen muy pocas especies en este planeta, la partenogénesis. Una mañana, Krator comenzó a buscar un lugar adecuado para anidar. Cava un hoyo profundo en la sombra de los arbustos, usando cada movimiento de su cola y garra para asegurarse de que el lugar sea lo suficientemente seguro para que los huevos eclosionen. Después de horas de trabajo ininterrumpido, Krator se detuvo, con su enorme cuerpo todavía bajo el sol abrasador. Sabía que este sería el comienzo de un nuevo viaje. Unos días más tarde, Krator puso 20 huevos grandes con cáscara gruesa, colocados en un agujero fresco en el suelo. El milagro aquí es que, incluso sin la presencia de un dragón macho, estos huevos aún pueden desarrollarse. Cada uno de los óvulos de Krator se fecunda a sí mismo, formando un embrión. Un fenómeno que los científicos llaman partenogénesis. No es solo el instinto, sino también la extraordinaria adaptación de esta criatura a las duras condiciones de la naturaleza. Krator continúa vigilando el nido durante semanas, sin alejarse mucho para cazar. Sus ojos fríos monitoreaban constantemente los movimientos circundantes, listos para enfrentar a cualquier intruso. Otros dragones de Komodo, hambrientos e implacables, suelen deambular cerca, pero la presencia de Krator los mantiene alerta. Una mañana, después de más de 2 meses, se oyeron pequeños ruidos desde el nido de tierra. Los huevos empezaron a romperse. Uno a uno, los jóvenes dragones de Komodo, pequeños pero llenos de vida, emergen de sus caparazones. Cada uno es una copia perfecta de Krator, con la misma composición genética que su madre. Se movieron rápidamente hacia los arbustos, buscando un lugar seguro para esconderse de los enemigos, incluidos los de su propia especie. Krator se encontraba cerca del nido, observando a sus crías irse. No se esfuerza por proteger ni cuidar, ya que los instintos maternales del dragón de Komodo se detienen en la creación de vida. Pero en sus ojos fríos había un orgullo indescriptible. Ha hecho lo que la naturaleza exige, seguir manteniendo la vida, a pesar de todos los desafíos. La historia de Krator no es solo un viaje de supervivencia, sino también un testimonio del extraordinario poder del dragón de Komodo, una antigua criatura que guarda en su interior los secretos mágicos de la vida. En el rojo atardecer de la isla de Komodo, Krator caminaba lentamente, dejando huellas profundas en el suelo, un símbolo de la resistencia y la adaptación que le ha otorgado la naturaleza. Y también es un líder, guiando a sus semejantes en un duro viaje de supervivencia.
A 400 kilómetros de la costa de África Oriental se encuentra Madagascar. Una isla mágica con una flora y fauna únicas en el planeta. Este es el hogar de animales legendarios, desde ágiles lémures que saltan desde las copas de los árboles hasta diminutos insectos que brillan en la oscuridad y exquisitos camaleones. Maestros del camuflaje. Durante más de 88 millones de años de aislamiento, Madagascar ha creado un país de las maravillas biológicas donde cada especie es una maravilla evolutiva. En las exuberantes selvas tropicales de Madagascar, la tranquilidad esconde una sombría historia de supervivencia. El camaleón es una obra maestra evolutiva con características biológicas únicas y una adaptabilidad asombrosa. Su tamaño varía desde el camaleón de hoja más pequeño del mundo, Brookesia micra, que mide solo 2.8 centímetros de largo, hasta el camaleón de Parson gigante, Caluma parsonii, que puede crecer hasta 1 metro de largo. La característica más notable del camaleón son sus ojos saltones que pueden girar independientemente, lo que le permite ver en 2 direcciones a la vez y proporcionar una visión de casi 360 grados. Tienen pies especiales con dedos fusionados en 2 grupos como abrazaderas, lo que les ayuda a agarrar las ramas de los árboles con firmeza, junto con una cola bien envuelta para ayudarlos en el movimiento. Los camaleones tienen la capacidad de cambiar de color gracias a su piel que contiene células pigmentarias especiales, tanto para camuflarse como para comunicarse, expresar su estado de ánimo o atraer parejas. Su lengua es un arma de caza impresionante, 2 veces más larga que su cuerpo y puede ser disparada extremadamente rápido, en solo 0.07 segundos, con la punta estructurada como una ventosa para agarrar a la presa. Aunque se mueven lentamente para evitar ser detectados.
Los camaleones son muy agresivos en la protección de su territorio y generalmente viven solos. Se encuentran principalmente en Madagascar, África y el sur de Asia. Y están bien adaptadas a los bosques tropicales, bosques áridos o pastizales. Con estas características excepcionales, los camaleones no solo son símbolos de maravillas naturales, sino que también juegan un papel importante en el equilibrio del ecosistema. En lo alto de la selva tropical de Madagascar,